Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar del tercer capítulo de El continente olvidado, la semilla de la democracia en la tierra del caudillo, por María Paula Caicedo y Valeria Carvajal. Básicamente, la violencia política ha sido muy común en Latinoamérica, principalmente en Colombia, quien hasta el día de hoy ha sufrido grandes olas de violencia política. A pesar de esto, no ha tenido grandes dictaduras, por lo que se le considera como una de las mejores democracias junto a Costa Rica y Uruguay. Alguno de estos acontecimientos fue el asesinato de Rafael Uribe en 1899, otro el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, dejando más de 180,000 fallecidos y trayendo consigo la violencia. Otro fue la toma de Palacio por parte del M-19, dejando 95 personas fallecidas. La independencia tiene su precio. Básicamente, después de que los padres fundadores lograran establecer una república liberal en Estados Unidos, para América Latina esto se vio muy atractivo, por lo que quisieron imitarlo, pero es claro que su contexto era muy diferente. Las luchas por la independencia en Latinoamérica fueron mucho más sangrientas y mucho más largas. El factor determinante de la emancipación fue básicamente ese vacío de poder que se dio después de la invasión de Napoleón a la península ibérica, por lo que muchos criollos tuvieron miedo de que hubieran amenazas contra el orden social y se generara peligro contra la propiedad privada. También una serie de reformas que se estaban dando desde el siglo pasado que estaba generando descontento en diferentes clases sociales, como aumento de tributo, quitarle poder a la iglesia, quitarle poder administrativo a los criollos, pero en general, a pesar de que todos los países hispanoamericanos tenían intereses variados, coincidían en que tenían que ponerle fin a las restricciones que tenía la corona sobre ellos. Los primeros en imponerse fueron Venezuela y el Río de la Plata, por lo que estos eran puertos. Se debe resaltar el caso de Brasil, puesto que Portugal, después de ser invadido por Napoleón, va a Brasil y desde allá gobierna, pero al irse de Brasil deja un tipo de monarquía independiente, por lo que su caso no fue tan violento como el de los distintos países de América Española. Básicamente, la inmadurez democrática y el letargo económico de América Latina en realidad son producto de las circunstancias y en particular de las circunstancias en las que se obtuvo la independencia. La herencia colonial. En el siglo XVI, cuando llegaron los colonos, trajeron consigo una serie de filosofías como el catolicismo militante e intolerable. El mercantilismo buscaba que la fuente de riqueza era la plata y el oro, por lo que buscaron explotar estas tierras y no reforzar otras áreas como la agricultura o la artesanía. También existió una imposición de una autoridad central que era la audiencia, un órgano judicial que era controlado por el rey. Pero en el siglo XVII estos poderes tuvieron que venderse por ciertos problemas económicos y estas personas que adquirieron estos títulos los usaron para sus intereses propios. La exagerada emisión de decretos dio paso a la corrupción y que la política estuviera influyendo en la justicia. Además, España, al llegar a América, encontró 20 millones de nativos, a comparación de lo que se encontró en Estados Unidos y Canadá, que solamente eran 3, lo que hizo que estos indígenas sobrevivientes se añadieran a un sistema de castas en el cual eran la parte más baja, básicamente, gobernadas por terratenientes, clérigos y funcionarios, además de una imposición ideológica en la que muchos de los monasterios y catedrales se construyeron sobre antiguos templos de los indígenas. El desafío geográfico es: desde 1830, la América Española estaba dividida en 13 países, desde Oregón y Oklahoma hasta la Patagonia, siendo México el más grande, lo que pierde su territorio a causa de la guerra con Estados Unidos. Se sabe que este territorio era bastante difícil por su clima, por su relieve, por sus altitudes, y pues también tenía grandes recursos naturales, pero no fue hasta la llegada del ferrocarril que se lograra una mayor conectividad entre distintas zonas de los países con el centro o la capital. Caudillos y modernizadores. La desigualdad de la colonia continuó, ya que una élite blanca superior gobernaba sobre el resto de clases sociales y etnias.
Básicamente, estos nuevos estados buscaban implementar aquellos principios de Estados Unidos, esos principios liberales, pero esto dio una división política entre los liberales y los conservadores. Los liberales, quienes buscaban en su mayoría la modernización, la descentralización y los pensamientos ilustrados, mientras que los conservadores estaban más acorde con un orden social paternalista, dando paso a los caudillos y los tecnócratas modernizadores. Los caudillos, que en su gran mayoría se podía decir que eran conservadores, y los tecnócratas, que en su mayoría, aunque no todos, eran liberales. Básicamente, Bolívar decía que el autogobierno sería muy difícil, ya que estas jóvenes naciones no estaban acostumbradas a gobernar política ni económicamente, ya que siempre habían estado bajo el poder de España. También afirmaba que el federalismo estadounidense es demasiado perfecto. En América del Sur, los acontecimientos de la tierra firme nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter. Él estaba en contra de que estas jóvenes naciones siguieran esos ideales de Estados Unidos, ya que se le consideraba un poco más conservador. Él estaba a favor de la división de poderes, de la voluntad general y de una unificación, como lo hizo con la Gran Colombia, que se desintegró en 1930. Muchos dictadores han usado su nombre para justificar sus acciones, como lo hizo Hugo Chávez. Básicamente, varios líderes siguieron estas líneas liberales, como lo fue Bernardino, quien quiso implementar estos ideales estadounidenses, al igual que Juan Manuel de Rosas, pero este segundo generó fue un liberalismo elitista, otorgándole grandes territorios a un grupo reducido de personas. Y pues básicamente el liberalismo después logró establecer las bases de las repúblicas, su soberanía popular y la democracia civil. Para los siguientes años, la clase media creció, se dieron innovaciones, crecieron las exportaciones, pero pues básicamente seguía existiendo un déficit en la educación, en el transporte y altos índices de analfabetismo. El liberalismo trajo progreso a la zona, pero por las siguientes variables se dio un estancamiento en las naciones. El liberalismo se volvió una filosofía más autoritaria, positivismo. Los beneficios de este desarrollo solo llegaban a unos pocos. El estallido de la Primera Guerra Mundial dieron 3 décadas de grandes problemas económicos, orden y progreso. Básicamente el positivismo tomó un gran papel en América Latina, siendo como un desarrollo científico, pero en manos de la élite ilustrada. Trajo aires de desarrollo, pero terminó siendo un tipo de despotismo ilustrado. Justificaba el autoritarismo, defendía la libertad económica, pero no política. Herbert Spencer decía que el positivismo parecía proporcionar una justificación científica para la desigualdad y de hecho también para el racismo, ya que se consideraba que los indígenas y los negros obstaculizaban este progreso. Los dos países que más adaptaron esta línea de pensamiento fueron Brasil y México. Como se puede conocer que el eslogan de Brasil después de darse república es orden y progreso. Argentina y Uruguay no se vieron tan influenciados por esta corriente. Tierra, pero no libertad. Una revolución crea un estado corporativo. En México, en 1910, se estaba celebrando 100 años de la independencia. Lo que no se sabía es que después de que Porfirio Díaz asegurara la libre aparición de la oposición, se dieran ciertas inestabilidades internas, conflictos en los cuales participaron Francisco Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Porfirio Díaz, lo que generó inestabilidad en el país. Venustiano Carranza fue el presidente y en 1916 redacta una nueva constitución. En ella se plasma que la tierra y el subsuelo no tienen que ser parte del Estado. Después, en 1928, se crea el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el cual tiene ciertos tintes
corporativos buscaban la reforma social y el nacionalismo, además de garantizar a los industriales y otros capitalistas estabilidad política, créditos subsidiarios, siempre y cuando acataran las reglas de juego. La Iglesia quedó bajo el poder del Estado y pues básicamente este partido logró crear las bases económicas fuertes y el Estado que es México hoy en día. La construcción de la nación popular. La Revolución Mexicana repercutió en distintas zonas del sur de América, como lo fue en Perú, con la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Después de la caída de Wall Street en 1929, se dio una fuerte crisis social, política, económica en América Latina, dando fin a esa fuerte línea liberal que se traía. Esto afectó en gran medida a Chile, que su comercio logró caer un 83%. Se generó un descontento interno y se generó que se copiara el corporativismo. Básicamente se puede hablar de que en Bolivia existía el movimiento nacional revolucionario, existían casos similares en Cuba, el crack en Argentina y en otros lugares el corporativismo fue tomando un tinte mucho más populista, como Vargas en Brasil o Perón en Argentina. O en Venezuela la Acción Democrática, que duró hasta el gobierno de Hugo Chávez, casi 40 años de gobierno. Básicamente estos brotes populistas tenían ciertas características, lo que se referían al pueblo como la clase obrera era el pueblo, hablaban de que el pueblo y para el pueblo se daban subsidios y protección a la industria local, ya que rechazaban rotundamente la dominación extranjera. Se tenía una fuerte dependencia a los líderes carismáticos y pues a pesar de que el populismo dio cierto progreso a la zona, tenía 4 defectos muy fuertes. El populismo es muy poco democrático, como Paul Drake lo dice, se dedicaron a expandir la participación popular, pero no necesariamente a través de los mecanismos formales de la democracia occidental. Existía una fuerte dependencia al liderazgo carismático, como Max Weber los definía considerando extraordinario y tratado como si estuviese dotado de poderes o cualidades sobrenaturales, sobrehumanas o al menos especialmente excepcionales. El populismo nunca pudo disminuir la desigualdad, no le dieron sufragio a los analfabetas, no incluían a los campesinos en sus coaliciones. Y sus políticas económicas eran pésimas. Estas políticas los llevaron a depender de las políticas macroeconómicas sobre expansionistas, provocando una alta inestabilidad económica. Todos estos factores de gobierno populista dieron como resultado que las democracias que se estaban formando terminaran con fuertes problemas estructurales, dando como resultado el efecto péndulo de unos gobiernos civiles a dictaduras. La Segunda Guerra Mundial trajo peores problemas y consecuencias al conflicto interno en América Latina. Muchas gracias.